Y si la esencia misma de tu existencia, tus pensamientos, tus emociones, tu mundo no fueran sólidos y fijos, sino un tapiz etéreo tejido de energía pura y maleable, ¿alguna vez has sentido un tirón o un agotamiento inexplicable? Un cambio en la atmósfera que desafía la lógica, sintiendo fuerzas invisibles en juego? Durante milenios, bajo el barniz de lo mundano, una verdad profunda ha sido guardada, susurrada y temida. La energía no es meramente un concepto, sino una corriente viva y palpitante que moldea toda la realidad y, crucialmente, puede ser manipulada. Este viaje en el que nos embarcamos no es para los débiles de corazón, ya que profundiza en los misterios ocultos del universo, descubriendo la sabiduría ancestral que fue deliberadamente oscurecida, preservada solo en las páginas de textos prohibidos o a través de las prácticas veladas de unos pocos selectos. Prepárate para desafiar cada noción preconcebida de poder, influencia y agencia personal. Despejaremos las capas de engaño que han mantenido a la humanidad atada a una falsa sensación de limitación, revelando la verdadera naturaleza de la energía cósmica que fluye a través de ti y de todo lo que te rodea. Esta comprensión es más que mero conocimiento, es una clave para la iluminación espiritual. Una invitación a dominar el arte de la alquimia interior, transformando todo tu ser y reclamando tu poder creativo inherente. Si estás listo para presenciar cómo lo invisible realmente gobierna lo visible, como lo sutil dicta lo manifiesto, entonces cruza conmigo el velo. Deja que esta revelación encienda una transformación dentro de ti. Antes de desvelar estos profundos secretos, asegúrate de darle me gusta a este video. Comparte tus pensamientos iniciales en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para continuar esta exploración sin igual en el universo esotérico. La verdad espera. La verdad espera. Nuestra expedición al cosmos de la comprensión comienza por cartografiar los propios paisajes de nuestra investigación. ¿Qué territorios profundos habremos de atravesar? Debemos confrontar la verdadera naturaleza omnipresente de la energía, no meramente un constructo científico, sino un tejido vivo y pulsante que entrelaza la existencia misma, la esencia misma de la energía cósmica. Desvelaremos cómo este poder crudo e indomable, a menudo descartado como mera superstición, ha sido objeto de profunda sabiduría ancestral, celosamente guardada a través de las épocas. Esto nos lleva al segundo pilar la revelación de los misterios ocultos, el velo deliberado de verdades que de otro modo empoderarían a la humanidad sin medida. ¿Por qué estas ideas, que una vez fueron comunes, fueron relegadas a susurros y simbolismos codificados dentro de textos prohibidos? Rastrearemos los hilos de la supresión, desde antiguas bibliotecas consumidas por las llamas hasta rollos escondidos en bóvedas olvidadas. Pero este viaje no es meramente una excavación de saberes olvidados, es una profunda invitación a la iluminación espiritual, a experimentar un cambio radical en la percepción. El tercer, y quizás más vital, aspecto de nuestra exploración será la práctica rigurosa de la alquimia interior. Esto no es la tosca transmutación del plomo en oro, sino el proceso sutil y profundo de refinar la propia conciencia, transformando los deseos básicos en una conciencia iluminada, el miedo en coraje, la ignorancia en perspicacia. Este trabajo interno está directamente conectado con nuestro dominio de las corrientes externas de la realidad. A medida que navegamos por estos temas entrelazados, buscando recuperar lo que se perdió, también debemos preguntarnos: ¿quién orquestó este gran ocultamiento? ¿Quién se beneficia de nuestra ceguera? ¿Quién se beneficia de nuestra ceguera? La respuesta resuena en la propia estructura de la existencia, una verdad tan fundamental que fue deliberadamente oscurecida. Todo es energía. Desde el silencioso susurro de un pensamiento hasta la más grandiosa sinfonía de estrellas, todo es solo una manifestación de corrientes vibrantes, una danza de energía cósmica. Los antiguos, imbuidos de profunda sabiduría ancestral, entendían esto implícitamente. Sabían que la mente humana no era un mero subproducto accidental de la materia, sino un resonador potente e intencional, cuyos pensamientos y emociones generaban campos energéticos palpables. Considera la geometría sagrada de templos olvidados, o las entonaciones precisas de cánticos antiguos, no meramente arte, sino manipulaciones deliberadas de frecuencias invisibles, diseñadas para armonizar con las leyes universales. La suprema de este conocimiento fundamental, cuidadosamente oculto dentro de misterios ocultos y expurgado de textos prohibidos, sirvió a un propósito singular en desempoderarnos, porque si realmente comprendiéramos que nuestro mundo interior, nuestras emociones, nuestras propias palabras, eran potentes constructos energéticos, capaces de moldear el paisaje externo, entonces la ilusión de impotencia se desvanecería. Esta comprensión es el verdadero camino hacia la iluminación espiritual,
El primer paso en la gran práctica de la alquimia interior significa que tus miedos más profundos, tus deseos más ardientes, no son conceptos abstractos, sino vibraciones vivas, interactuando constantemente con el campo de toda posibilidad. Pero si nuestros pensamientos son instrumentos tan potentes, ¿qué hay del aire mismo que respiramos? De los espacios que habitamos, los antiguos, con su profunda sabiduría ancestral, comprendían esto profundamente. No solo conceptualizaban la energía, vivían dentro de su intrincada danza. En las tierras abrasadas por el sol de Kemet, los faraones y sus sacerdotes, poseedores de misterios ocultos, conocían la fuerza vital, Ka, que lo impregnaba a todo. Sus estructuras monumentales, diseñadas con alineaciones precisas, no eran solo tumbas, sino cámaras resonantes, que amplificaban la sutil energía cósmica para la curación y la transfiguración, conocimiento a menudo relegado a textos prohibidos. Al otro lado del Indo, los sabios védicos cantaban Om, no como un sonido arbitrario, sino como la vibración primordial, el propio zumbido de la creación. Canalizaban prana, la fuerza vital universal, a través de la respiración y el mantra, logrando estados de iluminación espiritual y curación profunda, dominando la alquimia interior del cuerpo sutil. Y en las brumosas montañas del este, los maestros taoístas hablaban de Kei, la energía vital, guiándola a través de las vías meridianas, con movimientos y meditaciones precisas. Su alquimia interna era una transformación deliberada, convirtiendo las energías físicas básicas en una esencia espiritual refinada, un viaje a los misterios ocultos más profundos. Estas civilizaciones compartían una comprensión común en el sonido, la respiración y la intención enfocada eran herramientas directas para manipular la realidad. Los cánticos no eran solo oraciones, eran llaves sónicas que abrían puertas energéticas. El sonido, entendido como frecuencia, podía romper enfermedades o construir nuevas realidades. Este conocimiento profundo, a menudo oculto, era el verdadero poder, permitiéndoles manifestar curación física y lograr la liberación espiritual. Comprendieron que la verdadera creación no surgía de la fuerza bruta, sino de la orquestación sutil de patrones vibratorios. Sin embargo, si tales grandes poderes se ejercían a través de lo invisible, ¿qué hay del mundo visible? Las geometrías sagradas grabadas en piedra y la tierra misma bajo nuestros pies, ¿qué códigos antiguos se ocultaban a plena vista, esperando que el ojo sintonizado descifrara su huella energética? Sin embargo, este mismo conocimiento, esta potente sabiduría ancestral de la realidad vibratoria, se convirtió en un arma de doble filo. Su poder, una vez universalmente accesible, fue sistemáticamente velado, retorcido y finalmente demonizado. Los custodios cambiaron, de aquellos que buscaban la iluminación espiritual para todos, a aquellos que veían el control como su derecho divino. Lo que comenzó como un camino hacia la libertad interior, fue deliberadamente oscurecido, codificado, en textos prohibidos encerrado como misterios ocultos dentro de órdenes secretas. La propia comprensión de la energía cósmica, el plano fundamental de la existencia, fue suprimida, reemplazada por un dogma reduccionista en un materialismo frío, duro y mecánico. Esta cosmovisión, despojada de toda resonancia y espíritu, sirvió para separar a la humanidad de su conexión inherente con la red universal, para desmantelar la posibilidad misma de la alquimia interior para las masas. Al mundo se le dijo que solo lo tangible, lo medible, era real. Sin embargo, irónicamente, las mismas instituciones que propagaron esta narrativa materialista continuaron empuñando estos principios energéticos, no para la elevación, sino para la ingeniería. No abandonaron la ciencia de la vibración, simplemente la reutilizaron. Los medios de comunicación masiva, diseñados para la escultura perpetua de la percepción, se convirtieron en un vasto aparato para la programación mental, una forma sutil pero omnipresente de manipulación energética. El lenguaje mismo, despojado de su geometría sagrada, se convirtió en un arma, una fuente de resonancia emocional tóxica, cuidadosamente elaborada para evocar frecuencias específicas de miedo, división y servidumbre. Considera el zumbido, omnipresente del inconsciente colectivo, constantemente bombardeado sutilmente en moldedo. Pero si las corrientes sutiles del pensamiento y la emoción humana pueden ser dirigidas con tanta maestría, ¿qué hay de la propia arquitectura de nuestro mundo físico? Las estructuras silenciosas que se mantienen como testigos eternos, la tierra misma bajo tus pies, las colosales piedras que se elevan como centinelas silenciosos de eras olvidadas. Nuestros ancestros, imbuidos de profunda sabiduría ancestral, no se limitaron a erigir monumentos. Ingeniaron la energía, percibían la tierra no como una roca inerte, sino como un vasto organismo vivo, pulsando con intrincadas corrientes de energía cósmica,
reflejando los meridianos energéticos dentro de la forma humana. Estas corrientes telúricas, a menudo descartadas como mero folclore, eran conductos precisos de poder planetario, caminos a lo largo de los cuales fluía la propia fuerza vital del mundo. Los megalitos de la antigua Gran Bretaña, los pirámides de Egipto y Mesoamérica, las catedrales góticas de la Europa medieval, nunca fueron colocaciones al azar. Eran instrumentos resonantes deliberados, meticulosamente construidos sobre puntos nodales donde estas energías cósmicas convergían, para amplificarlas, transmutarlas o distribuirlas a grandes distancias. Esta era una forma sofisticada de acupuntura energética global, diseñada para facilitar la iluminación espiritual colectiva, influir en el clima o incluso remodelar sutilmente el tejido mismo de la realidad local. La geometría específica, la elección precisa de los materiales, las intrincadas alineaciones con los ciclos estelares y planetarios, todo combinado para resonar con frecuencias particulares, creando campos armónicos que impregnaban sutilmente el entorno circundante. Este conocimiento profundo, a menudo aterrador, ahora, en gran parte oculto, dentro de misterios ocultos, se detalló meticulosamente en textos prohibidos, describiendo cómo la forma, el sonido y la frecuencia están intrínsecamente vinculados a la conciencia y la materia. Era la manifestación física de la alquimia interior a escala planetaria, una gran orquestación de vibraciones. Si una montaña puede ser hecha para cantar con la asignatura vibratoria correcta, si un círculo de piedras puede atraer el fuego celestial, ¿qué hay entonces de las corrientes invisibles que esculpen no solo la piedra, sino la trayectoria misma del destino humano, influyendo en las narrativas que construimos, el aire mismo que respiramos, los sueños que tejemos, las decisiones que tomamos y el camino que andamos? Consideremos ahora el más potente de todos los instrumentos, no la piedra tallada o la alineación celestial, sino la propia mente humana, porque es una verdad fundamental, aunque profundamente oculta, un principio central de la antigua sabiduría ancestral, en donde se dirige el enfoque, fluye el poder. Lo similar atrae a lo similar. La resonancia que generas, las formas de pensamiento que cultivas, se convierten en campos magnéticos en las corrientes invisibles de energía cósmica, atrayendo experiencias, circunstancias e incluso otras conciencias de una asignatura vibratoria coincidente. Piensa en los antiguos místicos, quienes, a través de la meditación sostenida y la intención inquebrantable, podían manifestar curación o alterar su percepción de la realidad. Los siddhis, descritos en los Yoga Sutras, el trabajo milagroso, en varias tradiciones, no eran trucos de magia, sino profundas aplicaciones de atención dirigida, una forma de ingeniería espiritual, una alquimia interior. El principio hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, encuentra su profundo eco aquí. Lo que sostienes en tu paisaje interno, en tu mirada mental, comienza a esculpir el mundo externo. Esto no es meramente pensamiento. Bhakti es una comprensión sofisticada de la mecánica universal, una verdad susurrada en misterios ocultos y detallada meticulosamente en ciertos textos prohibidos, que describe el verdadero poder de la creación consciente al camino Hashi, la iluminación espiritual a través del autodominio. Cada momento, cada pensamiento, cada sentimiento es una corriente de energía dirigida que da forma al telar de tu existencia. ¿Qué narrativas tejes consciente o inconscientemente en el tejido de tu percepción que estás alimentando realmente con tu fuerza vital? Si la esencia misma de tu ser es este conducto dirigido, ¿qué sucede entonces cuando este enfoque colectivo, esta atención agregada, es manipulado intencionalmente, no para el dominio individual, sino para la formación de civilizaciones enteras, para la orquestación de narrativas globales? Y si este enfoque está siendo atraído, sutilmente, imperceptiblemente, hacia un fin particular, no de tu propia elección, el ser humano, en su profunda complejidad, no es meramente carne y hueso, sino un magnífico sistema energético multicapa. La sabiduría ancestral comprendió esto íntimamente, trazando lo que la ciencia moderna apenas vislumbra ahora en los cuerpos físico, emocional, mental, etéreo y espiritual. Cada uno vibra a su propia frecuencia, pero todos están inextricablemente vinculados. Imagina estas capas como anillos de luz permeables o la delicada piel de una cebolla. Cuando se someten a estímulos negativos continuos, ya sean narrativas de miedo, estrés fabricado o el constante estruendo de la discordia, estas capas absorben y acumulan vibraciones discordantes. El cuerpo emocional podría volverse pesado con el dolor no resuelto, manifestándose físicamente. El cuerpo mental, bombardeado por creencias limitantes, puede calcificarse, dificultando la claridad. El cuerpo etéreo, tu matriz de fuerza vital, se debilita volviéndose poroso a las influencias externas, drenando tu vital energía cósmica. Esta profunda comprensión
a menudo velada en misterios ocultos y detallada en ciertos textos prohibidos. Revela cómo las prácticas positivas, meditación, autorreflexión, acción compasiva, actúan como una poderosa alquimia interior. Limpian estas impurezas, fortaleciendo cada capa, permitiendo una resonancia más clara con verdades superiores, allanando el camino para la iluminación espiritual. Pero consideran si estas capas pueden fortalecerse, también pueden debilitarse sistemáticamente. ¿Qué sucede cuando el aire mismo que respiras, la información que consumes, las narrativas que se te dan, están diseñadas para inducir estados vibracionales específicos, no para empoderar, sino para disminuir? Y si este constante asalto energético no es meramente caos, sino un método deliberado para controlar la propia esencia del potencial humano. De hecho, este constante asalto energético no es meramente caos, sino un método deliberado para controlar la propia esencia del potencial humano, porque la energía puede ser robada o, profundamente, transferida. Contempla los invisibles cordones energéticos que se forman entre individuos, entre grupos, incluso entre tú y las narrativas que consumes. Estos no son solo metáforas, son filamentos etéreos, nacidos de emociones no resueltas, intenciones compartidas o exposición prolongada. La antigua sabiduría ancestral en diversas culturas, desde el tiempo del sueño aborigen hasta las escuelas esotéricas del Egipto predinástico, hablaba de estas conexiones, a menudo veladas en misterios ocultos. Cuando estos cordones son insalubres, derivados de la codependencia, expectativas insatisfechas o desequilibrios kármicos, se convierten en conductos para fugas de energía. Tu preciosa energía cósmica puede ser sutilmente desviada, dejándote inexplicablemente fatigado, irritable o emocionalmente vacío, como un pozo que se seca lentamente bajo un drenaje invisible. Por el contrario, pueden facilitar la absorción de energías ajenas y disonantes, envenenando tu fuente interna. Esta profunda revelación, detallada en algunos de los textos prohibidos más celosamente guardados, subraya la necesidad crítica de límites energéticos. La práctica de la alquimia interior aquí no es meramente autopreservación, sino un acto consciente de soberanía, reconociendo que tu esencia vital, el propio combustible para la iluminación espiritual, debe ser protegida de intrusiones insidiosas. Considera las persistentes leyendas del vampirismo psíquico no como criaturas fantásticas, sino como advertencias arquetípicas sobre individuos que, consciente o inconscientemente, obtienen sustento de la vitalidad de otros. LIRM, a tu alrededor, denso con formas de pensamiento colectivas, puede tejer estos hilos insidiosos. Pero si tales corrientes invisibles pueden drenar, ¿qué hay entonces de su potencial para empoderar, para crear, para transmutar? Si la energía puede ser robada, también puede ser amplificada o incluso proyectada para dar forma al propio tapiz de la realidad. De hecho, esta pregunta constituye la base de lo que los antiguos místicos llamaron los pilares de la manipulación energética. No estructuras físicas, sino principios fundamentales, perfeccionados a través de milenios, y a menudo velados dentro de misterios ocultos. El primer pilar es la intención en la directriz enfocada e inquebrantable de la conciencia. Imagina a los chamanes de Siberia, cuya sabiduría ancestral les enseñó a reparar el tejido invisible de sus comunidades a través de la voluntad pura y colectiva, o a los alquimistas, que creían que su alquimia interior, la purificación de su propio ser, era primordial para transmutar metales básicos, o incluso la realidad misma. Esto no es mero deseo, es la canalización disciplinada de pura energía cósmica, una fuerza que responde a la claridad. El segundo pilar implica la resonancia, alinear tu frecuencia vibratoria con aquello que deseas manifestar. De los antiguos rishis védicos, los elaborados mandalas de los monjes budistas no eran rituales arbitrarios, sino herramientas precisas para establecer una vibración simpática, atrayendo las energías deseadas a su esfera. Textos prohibidos a menudo hablan de patrones geométricos específicos y tonos armónicos como claves para abrir estas puertas vibratorias. El tercer pilar es la visualización en la creación de un plan mental vívido y multisensorial, imbuyéndolo de emoción y vida. Este crecimiento, cuando se enciende con intención enfocada y resonancia alineada, se convierte en un poderoso imán. Así es como se decía que los adeptos, a lo largo de la historia, curaban, influían en el clima, o incluso tendían puentes entre dimensiones, un camino hacia la profunda iluminación espiritual. Pero para ejercer tal poder conscientemente, uno debe comprender primero su fuente última. Y si la forma más potente de manipulación energética no proviene de la canalización externa, sino de una fuente inagotable en lo profundo de tu propio ser, la fuente interior, esa última fuente, se accede no por la fuerza, sino por una calibración precisa de tu paisaje interno. Esta calibración comienza con la intención. Sin embargo, es mucho más que un deseo fugaz,
o un antojo casual, como el punto focal donde convergen tres corrientes vitales en la claridad inquebrantable de tu pensamiento, la calidez ferviente e innegable de tu emoción, y el vector resuelto e inquebrantable de tu propósito. Sin esta coherencia perfecta, la energía cósmica que buscas guiar se dispersa, difusa y impetent, como la luz solar, a través de un prisma destrozado. Se convierte en un susurro perdido en los vientos cósmicos, una semilla arrojada sobre roca. Los antiguos practicantes de la sabiduría ancestral conocían esta profunda verdad. Considera a los magos egipcios, cuyas poderosas evocaciones no exigían solo palabras memorizadas, sino una unidad absoluta de espíritu, mente y corazón, creyendo que cualquier discordia invitaría al caos en lugar de la creación. O los hermetistas, cuya alquimia interior buscaba purificar la voluntad misma, entendiendo que la transformación externa reflejaba la congruencia interna. Textos prohibidos a menudo elaboran sobre los meticulosos rituales y disciplinas mentales requeridos para forjar tal enfoque singular, transformando el mero querer en una fuerza activa y moldeadora. Esta es la piedra angular de la verdadera iluminación espiritual, en convertirse en un conducto tan claro que el universo mismo resuene con tu comando unificado. Pero, ¿cómo se navega por los laberínticos pasillos del yo para lograr tal alineación inmaculada, particularmente cuando la sustancia misma de tu ser está entrelazada con los ecos del tiempo y la memoria? Pero, ¿cómo se navega por los laberínticos pasillos del yo para lograr tal alineación inmaculada, particularmente cuando la sustancia misma de tu ser está entrelazada con los ecos del tiempo y la memoria? La respuesta reside en comprender la frecuencia, la sinfonía silenciosa que orquesta toda la existencia. Todo, desde la piedra bajo tus pies hasta el pensamiento que se arremolina en tu mente, emite una nota vibracional única. ¿Esto no es una mera metáfora? Es el lenguaje fundamental del universo. Tu propio ser es un acorde complejo, una composición de innumerables frecuencias, y esta asignatura vibracional se remodela constantemente. Considera el impacto de un ambiente caótico versus un templo sereno, o la cacofonía del ruido moderno, contra la sublime resonancia de un cántico antiguo. La sabiduría ancestral entendía que sonidos específicos, geometría sagrada, e incluso la pureza de una fuente de agua podían elevar o densificar la frecuencia colectiva de un espacio, y así, de aquellos que se encontraban en él. Los misterios ocultos a menudo detallan como el sonido, por ejemplo, no era solo comunicación, sino un conducto directo para alterar la conciencia, una clave para la iluminación espiritual. Monjes cantando, chamanes tocando tambores, los antiguos egipcios usando tonos específicos en sus rituales, todos eran practicantes de la alquimia interior vibracional. Tus pensamientos también son potentes creadores de frecuencia, dando forma a tu resonancia interna e influyendo en la energía cósmica a tu alrededor. Un pensamiento de ira vibra de manera diferente a uno de compasión, manifestando realidades distintas. Textos prohibidos susurran de llaves sónicas que desbloquean potenciales latentes, de frecuencias que curan o dañan, de tonos que incluso podrían abrir portales, pero que determina qué nota tocamos en esta orquesta cósmica. ¿Y cómo podríamos afinar conscientemente nuestro instrumento para armonizar con el gran diseño? La proyección consciente de energía concentrada es precisamente donde nuestro viaje se profundiza. Si tus pensamientos son frecuencias, entonces tu intención consciente es el haz dirigido, un rayo enfocado de energía cósmica. Esto no es abstract. Considera a los antiguos chamanes, con los ojos fijos en un resultado curativo, dirigiendo pura voluntad, o al yogi, con la mente esculpida en un punto singular, canalizando fuerza vital. La sabiduría ancestral entendía que lo que proyectas, especialmente con enfoque sostenido e intensidad emocional, regresa, no solo como un eco, sino con una fuerza multiplicada, amplificada por la misma estructura de la existencia. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención dirigida se convierte en una semilla sembrada en el jardín cósmico, floreciendo y regresando a su sembrador, no como una sola flor, sino como una cosecha abundante. Por eso los misterios ocultos enfatizan tan enfáticamente la necesidad de técnicas de protección. No se trata solo de protegerse de un asalto externo, sino de manejar el potente boomerang de tu propia creación. Imagina el axioma hermético: como es arriba, es abajo. Tu mundo interior se proyecta hacia el exterior, luego se refleja de nuevo intensificado. Para navegar esto, prácticas como visualizar una esfera dorada de luz pura alrededor de uno mismo, o envolverse en un manto violeta de transmutación, no eran solo metáforas, sino protocolos energéticos literales. Estos son principios fundamentales de la alquimia interior, técnicas detalladas en ciertos textos prohibidos, diseñadas no para bloquear, sino para armonizar y transmutar estas energías que regresan, previniendo el desequilibrio y facilitando la verdadera iluminación espiritual. Porque sin tal contención y refinamiento consciente,
la energía misma proyectada puede regresar como un torrente abrumador. Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza del proyector? ¿Y puede la proyección misma alterar la propia estructura del ser que la emite? De hecho, el recipiente de proyección es inseparable de su emanación. Así, la sabiduría ancestral nos dirige a un meticuloso autocultivo. Considera la respiración, la esencia misma de la energía cósmica que fluye a Travs DT. Los antiguos sabían que la respiración consciente, más que simplemente sostener la vida, era una clave para el dominio energético. Técnicas como la respiración Tamo-Vajrayana, susurradas en textos prohibidos, no se trataban de hiperventilación, sino de extraer fuerza vital directamente del cosmos, circulándola para limpiar y fortalecer tu campo energético. Esto es pura alquimia interior, transformar la energía ambiental en resiliencia personal. Otro principio reside en el enraizamiento. Imagina la gran secuoya, enraizada profundamente, extrayendo sustento y estabilidad del núcleo de la Tierra. Así, nosotros, para que nuestras proyecciones no se vuelvan erráticas, sin anclaje. Prácticas simples, a menudo descartadas como mundanas, son el cimiento en caminar descalzo sobre la tierra, conectarse con los elementos naturales, incluso visualizar conscientemente raíces que se extienden desde tus pies hasta el corazón del planeta. Estos no son solo actos simbólicos, son conductos energéticos directos, que aseguran que las corrientes que regresan se integren de forma segura, sin desestabilizar. Los misterios ocultos enseñan que la verdadera fuerza no proviene de resistir el flujo, sino de dirigirlo hábilmente. Además, la estructuración intencional del espacio energético personal es primordial. No se trata de construir muros, sino de definir tu territorio energético soberano. Esto incluye la conciencia de tus límites energéticos, reconociendo cuando estás absorbiendo o proyectando inconscientemente. Muchas tradiciones antiguas, desde los hermetistas hasta los druidas, emplearon gestos específicos, sonidos o patrones geométricos, no como supersticiones, sino como herramientas precisas de programación energética. Estas prácticas, aunque a menudo están diseñadas con el propósito de manejar la interacción dinámica entre tu mundo interior y las corrientes de energía cósmica que regresan, allanando el camino hacia la verdadera iluminación espiritual. Pero, ¿es el camino siempre una línea recta? ¿O sus giros ocultan transformaciones aún más profundas del yo? Pero, ¿es el camino siempre una línea recta? ¿O sus giros ocultan transformaciones aún más profundas del yo? De hecho, el viaje de transformación exige no solo la hábil redirección de la corriente, sino también el meticuloso arte de la purificación energética. Considera al alquimista, no solo transmutando plomo en oro, sino purificando minucio seman su ritorta, no sea que las impurezas estropeen el trabajo sagrado. Así es con nuestro propio recipiente energético. Diariamente, interactuamos con una cacofonía de energías, un flujo y reflujo constante de emoción humana, formas de pensamiento y resonancia ambiental. Sin una liberación consciente, estas se acumulan como sedimentos en el lecho de un río, nublando nuestra percepción y atenuando nuestra luz interior. La sabiduría ancestral susurra prácticas a menudo descartadas como simples remedios, pero que encierran un poder profundo. El baño de sal marina, por ejemplo, no es meramente una limpieza física. Invoca la antigua sabiduría del océano, extrayendo y neutralizando energías densas y estancadas, una forma de purificación de alquimia interior. De manera similar, el humo ondulante del incienso o del palo santo, utilizados durante mucho tiempo en templos y rituales sagrados, actúa como una escoba sutil, barriendo los apegos energéticos. Y luego está la herramienta más potente de todas, que se encuentra dentro en la práctica de la visualización de la luz. Imagina pura y radiante energía cósmica, descendiendo a través de tu corona, lavando cada célula, disolviendo y transmutando cualquier residuo, dejando solo claridad y paz ilimitada. Esto no es mera fantasía, es una aplicación directa de los misterios ocultos, un método detallado en muchos textos prohibidos, diseñado para despejar el camino hacia la verdadera iluminación espiritual. Pero, ¿qué sucede una vez que la pizarra está limpia? ¿Implica realmente el vacío la preparación? ¿O simplemente una invitación a nuevas, quizás aún más profundas, impresiones? Pero, ¿qué sucede una vez que la pizarra está limpia? ¿Implica realmente el vacío la preparación? ¿O meramente una invitación a nuevas, quizás aún más profundas, impresiones? Aquí, la respiración, a menudo descartada como una mera función biológica, se revela como la llave maestra, un conducto directo a los reinos más sutiles de la existencia. La sabiduría ancestral, consagrada en pergaminos olvidados y tradiciones orales susurradas, no habla de respirar aire sino de respirar vida, de atraer conscientemente la esencia misma de la creación. Considera a los antiguos místicos, desde los ascetas himalayos
Hasta los sacerdotes egipcios, cuyas prácticas se centraban en la respiración, sabían, como se revela en Misterios Ocultos, que la inhalación es un acto de recepción, una invitación a que pura e inmaculada energía cósmica impregne cada fibra de tu ser. Imagina, entonces, no solo aire, sino luz líquida, cayendo en cascada por tu columna vertebral, llenando tus pulmones con una luminiscencia dorada que irradia hacia afuera purificando cada célula, y la exhalación es la gran liberación. La expulsión alquímica de todo lo que no sirve en los vestigios del miedo, los ecos de traumas pasados, el parloteo incesante de pensamientos externos, un verdadero proceso de alquimia interior. Esto no es meramente visualización, es un profundo compromiso con el tejido de la realidad, una técnica tan potente que a menudo fue guardada, mencionada solo oblicuamente en algunos textos prohibidos, para que su poder no fuera mal utilizado. A través de este intercambio deliberado y rítmico, te conviertes en un crisol viviente, refinando constantemente tu esencia, preparando el recipiente para la iluminación espiritual. Esta comunión consciente con la corriente cósmica no solo remodela tu paisaje interior, sino que comienza a alterar sutilmente las propias vibraciones que emanas. Pero, ¿qué sucede cuando las vibraciones se alinean? Cuando el mundo interior refleja el exterior y la respiración se convierte en un puente, no solo hacia el autodominio, sino hacia la manifestación misma. Si la respiración esculpe el mundo interior, que esculpe el exterior, la realidad que percibes y habitas, es la palabra, el sonido mismo nacido de tu intención. Desde los antiguos himnos védicos que declaraban 5K, el habla primordial, como el arquitecto de la creación, hasta el concepto egipcio de la enunciación divina que trae las cosas a la existencia, la sabiduría ancestral ha susurrado consistentemente sobre el profundo, a menudo misterios ocultos, poder creativo incrustado en el lenguaje. Considera, entonces, la insidiosa aparición de expresiones enraizadas en la carencia o la victimización a no puedo, es imposible para mí, siempre tengo mala suerte, la vida me pasa a mí. Cada enunciado no es meramente una descripción, es un comando vibratorio, un decreto enviado al universo, que devuelve su propia imagen especular. Tal lenguaje es una obstrucción directa a la alquimia interior, obstaculizando el proceso de purificación. Actúa como una densa nube, oscureciendo el camino hacia la iluminación espiritual, atrapando al individuo en limitaciones autoimpuestas. Por el contrario, elegir conscientemente palabras de empoderamiento, soy capaz, elijo mi realidad, creo mis oportunidades, es participar en un potente hechizo viviente. Estas no son meras afirmaciones, son signaturas vibracionales, canales directos para pura energía cósmica, transformando el plomo de la escasez en el oro de la abundancia. Los textos prohibidos más celosamente guardados hablan de este principio. Exacto en que la realidad responde no a tus deseos, sino a tus declaraciones. Pero si la palabra hablada posee tal fuerza creativa, ¿qué hay entonces de la palabra no dicha? El pensamiento que precede a toda enunciación, el arquitecto silencioso del destino mismo, el pensamiento no dicho, ese arquitecto silencioso del destino, es la forma más pura de creación. Esta es la alquimia interior definitiva, que refina pura energía cósmica en iluminación espiritual, revelando sabiduría ancestral más allá de misterios ocultos, una verdad susurrada en textos prohibidos. Tu mundo interno moldea tu realidad externa. ¿Qué pensamientos silenciosos estás sembrando? Compártelos a continuación. Dale me gusta, suscríbete y comparte esta sabiduría. A continuación, explora cómo los símbolos antiguos desbloquean tu verdadero potencial.